programa sobre música y poesía, escrito y realizado por Eduardo López Jaramillo, para la emisora cultural de Pereira. Solo a dos voces. Evocación de Constantinopla. Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, fue el centro político y administrativo, el centro religioso y económico, el centro literario y artístico de aquella fabulosa monarquía. Era la ciudad reina, hacia la cual dirigía la mirada el mundo entero, el polo de atracción, hacia el cual se volvían tanto los súbditos del imperio como los extranjeros. Era más que una ciudad ordinaria. Era, para los bizantinos, la ciudad guardiada por Dios, o simplemente la ciudad. Y mientras las grandes ciudades de Occidente no eran, en su mayor parte, más que pobres y medianos pueblos, aquella era la reina de las elegancias, el centro del mundo civilizado, y como se ha dicho con donaire, el París de la Edad Media. Era todavía más. En distintas ocasiones, durante su larga historia, fue por sí sola todo el imperio, y de las catástrofes en que parecía hundirse, hizo surgir cada vez un renacimiento que le proporcionó la salud. Y en efecto, en la gran capital se resumían la mayor parte de los rasgos característicos de la monarquía. Todo lo que durante tantos siglos constituyó su poderío, su prestigio, su orgullo. La fuerza militar y la magnificencia mundana, la devoción y la riqueza, la gloria literaria y la artística. Desde cuando el emperador Teodosio II, a principios del siglo V, ampliando los límites de la ciudad de Constantino, había hecho construir, desde las orillas del mar del Mármara hasta el fondo del Cuerno de Oro, la admirable línea de murallas que subsiste todavía hoy, Constantinopla se convirtió en una gran ciudad militar, una poderosa e inexpugnable fortaleza. Cuidadosamente conservada en el transcurso de los siglos, restaurada y completada, ya en tiempo de Heraclio, quien modificó su trazado para incluir en la ciudad el barrio de los Blaquernes, ya en la época de los Comnenos, que fortificaron con magníficas torres la parte en que se levantaba su palacio, la gran muralla de Bizancio, con su triple línea de defensas escalonadas, sigue siendo uno de los más hermosos monumentos de la arquitectura militar de todos los tiempos. Por el lado del mar, y a lo largo del Cuerno de Oro,
quedan pocos restos del único muro que defendía la ciudad. Pero por el de tierra subsisten aún, en una longitud de cerca de 7 kilómetros, aunque bastante maltratados por el tiempo, restos del triple recinto, de una disposición tan ingeniosa como acertada, que durante tantos siglos protegió a Constantinopla. Cuando, desde lo alto del castillo de 7 torres, se ve escapar por el horizonte la poderosa línea de las murallas bizantinas, pocas cosas resultan más hermosas que ese formidable baluarte que, descendiendo a los valles y escalando las colinas, se extiende hasta perderse de vista en la sombra de Eyüp. Visto de cerca, la impresión es más emocionante todavía. Resulta un espectáculo de incomparable grandeza el de aquellas murallas, con sus torres almenadas, doradas por los siglos, cuya vigorosa silueta destaca en el cielo azul, y sobre las cuales pone manchas luminosas, como un manto verdeante que recubre las brechas y las ruinas, una lujuriante vegetación de hiedra, vides silvestres y árboles de Judea. Pocos caminos resultan de una belleza tan atractiva como la carretera, pavimentada con enormes adoquines, por la que se va durante horas entre la muralla y los cementerios cobijados bajo su sombra, y en la que cada paso evoca un recuerdo. Contra esos muros, en efecto, fueron a quebrarse todas las barbaries. Los hunos y los ávaros, los búlgaros, los rusos, los pecheneques, los árabes de Oriente y los cruzados de Occidente. Más imponente que las de Carcasona y Aguas Muertas, más poética que la de Aviñón, más grandiosa que la de Roma, la vieja muralla de Teodosio II es una de las maravillas de Constantinopla, uno de sus monumentos más cargados de historia. Tras esas poderosas murallas, se resguardaba una ciudad imponente y magnífica. Constantinopla era, esencialmente, una gran ciudad de Oriente. A los barrios tumultuosos, poblados en exceso, donde se apiñaba la multitud, se oponían otros tranquilos y solitarios, donde a la sombra de los jardines se levantaban iglesias y monasterios apacibles, escuelas y hospitales. A los suntuosos palacios de los grandes señores, a las amplias vías festoneadas por largas galerías con arcadas, se oponían calles estrechas, cubiertas de bóvedas, en las cuales el sol penetraba muy rara vez, con casas bajas en las que bullía una población sórdida y miserable. Por la noche, ninguna luz alumbraba las tinieblas, y la calle quedaba entregada a los perros vagabundos y a los ladrones, a quienes la policía dejaba casi completamente en libertad. Un escritor del siglo XII resumió con bastante fortuna estos contrastes. Constantinopla, dijo,
superior a todas las demás ciudades en riqueza, también lo es en vicios. De todas maneras, causaba una impresión enorme a cuantos la visitaban. Por la belleza exterior de su ornato, por el esplendor de sus monumentos públicos, en los que con tanta frecuencia sobrevivía aún el estilo clásico, por la multitud de estatuas antiguas que poblaban sus espaciosas calles y sus plazas, por el lujo de sus palacios y la riqueza de sus iglesias, Constantinopla ofrecía a la vista un espectáculo incomparable. Un poeta del siglo X celebró acertadamente la ilustre y venerable ciudad que posee la dominación del mundo y que reluce de un modo raro por multitud de maravillas, por el esplendor de sus elevadas construcciones, el lujo de sus magníficas iglesias, las galerías de sus largos pórticos, la altura de sus columnas que se alzan en el aire. Ofrecía por sí sola 7 maravillas, con las que se adornaba como con otras tantas estrellas. Desde la plaza del Augusteón, toda rodeada de pórticos, y que encuadraban Santa Sofía al norte, el Palacio Imperial al sur y el Palacio del Senado hacia el oriente, la gran calle de la Mese conducía al Foro de Constantino, uno de los lugares más hermosos de la ciudad, en el que se elevaban palacios con cúpulas gigantescas, con paredes decoradas de mosaicos y placas de metales preciosos, donde se alineaban bajo los pórticos de mármol las obras maestras de la escultura griega. Más lejos se hallaba la Plaza del Tauro, en la que se alzaba al cielo, ante el Capitolio, la alta columna de Teodosio. Y había otras plazas y otras calles suntuosas, cuyo trazado se reconoce todavía en las vías principales de la actual Estambul, y monumentales columnas alzándose sobre el mar de casas y palacios, e innumerables cúpulas de iglesias, y estatuas que hacían de la ciudad el más rico de los museos. Pero los que especialmente resultaban de un esplendor incomparable eran los palacios imperiales. En la pendiente de las colinas que descienden de la plaza de Almeidán hacia el mar del Mármara, se escalonaban los numerosos edificios que conformaban el Palacio Sagrado, verdadera ciudad dentro de la ciudad, donde desde Constantino hasta el siglo XI casi no hubo emperador que no tuviera orgullo
el embellecer con alguna nueva construcción la amplia residencia imperial. Constituía esta un conjunto muy complicado de edificios de todas clases, departamentos de recepciones y pabellones perdidos en la espesura, palacios y cuarteles, baños y bibliotecas, iglesias y prisiones, largas galerías y terrazas, desde donde se extendía la vista a lo lejos por el Bósforo y el mar del Mármara, escaleras, torres y jardines, todo ello dispuesto sin simetría, sin plan de conjunto, pero de una fantasía encantadora y de una magnificencia inusitada. Se ha descrito el lujo deslumbrante de los salones, resplandeciente de mármoles, mosaicos y oro, el esplendor de los trajes, la solemnidad de las procesiones, de las ceremonias, de las audiencias oficiales, de las comidas de gala. Toda la pompa complicada y fastuosa que acompañaba cada uno de los actos de la vida imperial, toda la ostentación que aportaba Bizancio para deslumbrar a los visitantes, para exhibir su riqueza con hechizos dignos de las 1001 noches. Cuando los comnenos, a partir del siglo XII, abandonaron la antigua residencia imperial para habitar otra nueva en el fondo del Cuerno de Oro, en el barrio de los Blaquernes, el esplendor no fue menos digno de admiración. Los extranjeros a quienes se permitió visitar ese palacio dejaron de él descripciones que revelan su asombro. Por todas partes no se veía más que oro y pedrería, preciosas orfebrerías y mosaicos deslumbradores. Allí vivía una corte elegante y mundana, ávida de fiestas, de música, de torneos, plena también de intrigas y de aventuras. Y todo esto proporcionaba a la ciudad un encanto singular. Los viajeros llegados de Constantinopla declaraban que nada semejante se podía encontrar en otro país, y ante las maravillas de Bizancio evocaban el recuerdo de las legendarias ciudades de Susa y Ecbatana. Constantinopla era también una gran ciudad religiosa. Benjamín de Tudela dijo que se encontraban en ella tantas iglesias como días hay en el año. Innumerables monasterios y asilos de paz y recogimiento se habían edificado gracias a la piedad de los príncipes y de muchos particulares acaudalados. Las reliquias, que los hombres de la Edad Media juzgaban 1000 veces más estimables que el oro y la pedrería, se guardaban allí en cantidades tan grandes que la latinidad entera no poseía tantas. La visita de los santuarios de Constantinopla resultaba casi tan meritoria para los peregrinos como la de los santos lugares.
y la capital bizantina se veía invadida por las manifestaciones de una vida religiosa singularmente activa e intensa. Santa Sofía, la gran iglesia, como se la llamaba más corrientemente, era la maravilla de Constantinopla, como lo es hoy todavía. Con su elevada cúpula, tan aérea, tan ligera, que parece, según la expresión de Procopio, hallarse suspendida por una cadena de oro de lo más elevado del cielo, con la admirable amplitud de sus armoniosas proporciones, con el esplendor de sus mármoles, el brillo de sus mosaicos, la magnificencia de las orfebrerías que adornaban el iconostasio, el ambón y el altar, excitó durante siglos la unánime admiración de los visitantes. Los sucesores de Justiniano consideraron como una gloria el cuidarla y embellecerla, y a través de los siglos corrió de boca en boca el eco de su esplendor y de su fama. En Constantinopla, sin embargo, existían muchas otras iglesias famosas. Se hallaba la de los Santos Apóstoles, con sus 5 cúpulas, obra maestra de la arquitectura del siglo VI, que imitó más tarde la Catedral de San Marcos en Venecia, donde reposaban en sarcófagos de pórfido y de mármol 10 generaciones de emperadores. Se encontraba también la nueva iglesia basílica, levantada en el siglo IX, y las hermosísimas que levantaron los comnenos, la mejor de las cuales era la del Pantocrátor, toda ella coronada de cúpulas, que se había convertido desde el siglo XI en el San Dionisio de la monarquía. En todas esas iglesias desplegaba la liturgia ortodoxa el fausto de sus ceremonias. Las solemnes procesiones, especialmente en Santa Sofía, en las que el esplendor de las comitivas oficiales se unía a la gravedad de las evoluciones sagradas. Lo pomposo de los concilios y de las coronaciones. Los oficios nocturnos en los días festivos, cuando con la magnífica iluminación de las lámparas de plata, de las linternas aéreas enganchadas en la base de la cúpula y de los candelabros en que surgía la luz como una flor, la gran iglesia parecía flamear en un espléndido incendio y la noche iluminada adquiría coloraciones de rosa. Y allí, bajo la elevada cúpula, ante el iconostasio de plata, el incomparable hechizo de las comitivas rituales, entre el resplandor de los cirios y el vaho perfumado del incienso, entre los armoniosos cantos acompañados por los órganos hidráulicos, fue donde los bárbaros, deslumbrados, creyeron ver a los ángeles descender corporalmente del cielo para celebrar con los sacerdotes.
Constantinopla fue asimismo una gran ciudad industrial y comercial. Entre la plaza del Augusteón y la del Tauro se extendía el barrio de los bazares, a lo largo de la gran calle de la Mese, y las tiendas dispuestas bajo los pórticos, los bancos donde trabajaban al aire libre los orfebres, las mesas de los prestamistas cubiertas de dinero, los puestos de los abaceros que vendían carne, pescado salado, harina, queso, legumbres, aceite, manteca y miel, y los de los comerciantes de perfumes instalados en la plaza del Palacio, formaban el conjunto de intenso colorido oriental que ofrece todavía la actual Estambul. En los alrededores del Pórtico Largo, entre el Foro de Constantino y el Tauro, los comerciantes de sedas y toda clase de telas tenían un barrio determinado para cada especialidad. En el Tauro y en el Estrategión se vendían los carneros y los cerdos, los caballos en el Amastrianón y el pescado en los muelles del Cuerno de Oro. Gremios herméticamente cerrados, colocados bajo la protección del Estado y minuciosamente reglamentados, fabricaban los productos de lujo que tanta fama y tanta gloria daban a Bizancio. En el puerto, lo mismo en el Cuerno de Oro que a orillas de la Propóntide, se apiñaba durante todo el día una multitud cosmopolita, como si el mundo entero se hubiese dado cita en Bizancio. Asiáticos de nariz aguileña, con ojos rasgados y cejas espesas, barba puntiaguda y largos cabellos negros que les caían sobre la espalda. Negociantes enturbantados del país de Babilonia, de Siria, de Egipto y de Persia. Búlgaros rasurados, sucios, que llevaban alrededor del talle una cadena de hierro a guisa de cinturón. Rusos de largos mostachos colgantes, de ojos glaucos, de nariz chata y vestidos completamente de pieles. Cázaros y pecheneques, gentes de España y de Lombardía, comerciantes de Pisa y de Amalfi, de Génova y de Venecia, que a lo largo del Cuerno de Oro tenían su barrio, sus muelles, sus almacenes, sus iglesias. Todas las razas, todas las lenguas, todas las religiones se mezclaban y se confundían. Los depósitos rebosaban de mercancías preciosas, llegadas de todo el universo. Los cambios adquirían una actividad prodigiosa, y los viajeros, deslumbrados, afirmaban que los mercaderes llegaban a Constantinopla de todos los países del mundo, por tierra y por mar.
Constantinopla fue una gran ciudad intelectual. La universidad, fundada en el siglo V por el emperador Teodosio II y reconstituida en el X por el César Bardas, era una admirable escuela de filosofía y de ciencia. Alrededor de famosos maestros, de un León de Tesalónica, de un Celus, de un Juan Ítalos, y más tarde de los grandes profesores de la época de los paleólogos, se agrupaban los estudiantes que acudían de todas las partes del imperio y del mundo árabe, igual que del lejano occidente. Los retóricos, que eran a la vez gramáticos, filólogos y humanistas, comentaban los textos de los poetas, historiadores y oradores de la antigua Grecia. Los filósofos estudiaban a Aristóteles y a Platón, y ya en el siglo XI prepararon el renacimiento platónico que había de contribuir a la gloria del siglo XV italiano. Los hombres de ciencia, matemáticos, astrónomos y naturalistas prestaban servicios comparables a los que un Roger Bacon prestó a Occidente. Del siglo IX al siglo XIV, las escuelas de Constantinopla fueron célebres en el mundo entero, y su influencia se ejerció lo mismo en el Oriente Árabe que en el Occidente Latino. Un escritor del siglo XIII dejó un pintoresco bosquejo de la intensa vida que se hacía en aquellas escuelas. Pinta la escuela de los santos apóstoles, en la que durante todo el día se apiñaba bajo los pórticos una multitud de estudiantes, gramáticos y dialécticos, discutiendo sutiles problemas, médicos disertando alrededor del gran estanque del atrio y chillando como gorriones dotados de razón, matemáticos y músicos. Desde la mañana a la noche se mantenían interminables discusiones, en las que los argumentos se mezclaban con gritos e injurias, de las cuales con frecuencia se hallaba ausente el espíritu filosófico, y era raro el conocimiento de las leyes de la naturaleza, y en las que al comisario imperial, protector de la universidad, le costaba gran trabajo restablecer la paz. Y era también Constantinopla una ciudad artística admirable. Sus plazas, sus palacios y sus iglesias se hallaban llenas de obras maestras del arte antiguo y del arte bizantino. Conocida es la influencia profunda que ejerció la gran ciudad en el desarrollo de las artes en el mundo eslavo y hasta en el mundo occidental. Sus iglesias han servido de modelo tanto en Rusia como en Italia. Su iconografía inspiró el arte serbio de igual modo que el toscano. Toda la Edad Media le pidió maestros y obras preciosas, puertas de bronce, esmaltes alveolados, marfiles, telas, manuscritos iluminados. El arte bizantino fue durante siglos el arte regulador de Europa. Y en la Edad Media occidental, únicamente el arte gótico fue capaz de una expansión tan amplia y tan fecunda.
Constantinopla, por último, era la ciudad de las diversiones. Al lado del Palacio Sagrado y de Santa Sofía, el hipódromo era uno de los centros de la vida bizantina, y hasta el siglo XIII las carreras y las funciones de circo constituyeron uno de los más agradables placeres que ofrecía la capital, tanto a los súbditos del imperio como a los extranjeros. Se encontraban en la gran ciudad todos los espectáculos que podían alegrar el oído y la vista, y los emperadores, cuidadosos de divertir al pueblo, no economizaban para aumentar su variedad y su magnificencia. Carreras de carros, caza de animales, lucha con fieras, pantomimas y ejercicios acrobáticos, representaciones teatrales, especialmente cómicas y bufas, exhibición de fenómenos, y más tarde los torneos y los misterios, constituyeron otras tantas cosas necesarias a los bizantinos, sin las cuales, según un historiador, la vida hubiera carecido por completo de alegría. Y en el admirable ornato que ofrecía la ciudad, al lado del lujo de sus palacios y del esplendor de sus iglesias, de su prodigiosa riqueza y de su actividad intelectual, representaba aquello un atractivo más que Constantinopla ofrecía al mundo, y mediante el cual acababa realmente por ser la ciudad que era reina de todas las demás. Toda la Edad Media soñó con Constantinopla como con una ciudad de maravilla, entrevista en un resplandor de oro. Se soñaba con ella bajo las frías nieblas de Noruega, y a lo largo de los ríos rusos, por donde los aventureros del norte descendían hacia la incomparable Carigrado. Se soñaba con ella en los castillos de Occidente, donde los trovadores contaban las maravillas del palacio imperial, los niños de bronce tocando la trompeta, la sala giratoria que la brisa del mar hacía moverse, y el carbúnculo deslumbrador que iluminaba las habitaciones durante la noche. Hasta su último día, y a pesar de sus ruinas, Constantinopla siguió siendo una de las más hermosas y más ilustres ciudades del universo. Y porque era así, centro brillante y adorno del imperio, foco de riqueza y de cultura incomparables, gloria prestigiosa de la monarquía, fue para el imperio bizantino uno de sus principales elementos de fuerza y de grandeza. Así lo proclama todavía su antigua música secular, como este maravilloso y extraño cratima del maestro Zenos Koronis, titulado El Ruiseñor, que escucharemos a continuación.
Y de esta forma, finalizamos la edición número 128 del programa Solo a dos voces, en el cual hemos evocado la legendaria ciudad de Constantinopla, apoyándonos en textos del historiador Carlos Diel, entresacados de su hermoso libro Grandeza y servidumbre de Bizancio. A lo largo del programa, escuchamos composiciones de música secular bizantina, antiguas de 800 o más años, en la admirable versión del erudito musicólogo y director de orquesta Christodoulos Alaris. Eduardo López Jaramillo en la realización y locución, Jairo Arango Castaño en la edición y grabación del programa, y Luz Helena Hidárraga en su control de emisión al aire, agradecemos su gentileza y nos despedimos de ustedes muy cordialmente hasta nuestro próximo programa. Solo a dos voces. Un programa sobre música y poesía, escrito y realizado por Eduardo López Jaramillo, para la emisora cultural de Pereira. Solo a dos voces.